Mm, Bueno, estimo que no se sumará nadie más o se irán sumando más tarde, así que vamos a empezar. Nos quedó pendiente una cosa de la clase pasada que bueno, ya era mucho tiempo y quería que empezaran con algo, sobre todo de práctica durante la semana, así podíamos verlo esto y lo podían entender mejor, que es generar un sitio autocontenido. Hasta acá, en los ejemplos que vimos, estuvimos usando recursos que robamos de internet, ¿sí? Las imágenes que yo les proporcioné son links, URLs de imágenes que están hosteadas en algún sitio de internet particular. Pero normalmente cuando nosotros desarrollemos un sitio web vamos a tener una serie de recursos, de imágenes, iconos, fuentes, toda una serie de cosas y entre ellos varias páginas también que van a conformar todo nuestro sitio. Entonces, bueno, mi idea es que ahora veamos cómo se podría hacer algo así. Para eso, yo les dejé una carpetita en la unidad 3, que si alguien no la bajó, la podemos hacer ahora. Simplemente le vamos a dar descargar. ¿Sí? Vamos a guardar un segundo. Acá hay que hacer algo, el que no descargó nunca una carpeta o algo de Drive, tiene como un truquito. Acá a mí me da un cartel, yo le tengo que poner salir. Salir y ahí recién me lo va a procesar la bajada, ¿eh? Si alguien lo está haciendo paso a paso conmigo. Una vez que, bueno, lo baje, yo en mi caso tengo configurado, ¿no es cierto?, para que yo decirle al navegador dónde quiero guardar las cosas, pero quizás si no está así, lo va a guardar en descargas aquí. El que no tenga configurado y no le aparezca ningún cartel, nada, como en tu caso Giselle, quizás te va a aparecer acá en descargas. Yo lo voy a guardar acá en mi escritorio para mostrar nomás, ¿sí? Guardar. Bien, ahí lo guardé. Ahí se unió Juan. Me voy a ir a mi escritorio. Antes voy a cancelar esta presentación. Vamos a minimizar. Esto está medio complicado, lo voy a sacar. Eso, ahora sí. Lo que voy a hacer es, desde cuando bajan una carpeta desde Drive, se las baja comprimida. Estimo que todos saben que es una carpeta comprimida, una carpeta zipeada y tienen WinRAR, me imagino. Es algo bastante común. Si no, me dicen por favor. Lo voy a extraer aquí. ¿Sí? Extraer aquí directamente. Clic derecho, extraer aquí y ya eh, me va a figurar la carpeta exactamente como yo la subí. Bien. ¿Qué tiene la carpeta? La carpeta tiene 3 páginas y una carpeta con imágenes. Esto se deriva del último ejercicio que yo le subí, que era el recetario. Así que desde ahí lo que decidí fue que pudiéramos hacer una página, empezar como con un recetario online, de donde yo pueda navegar hacia la receta del tiramisú en copa y de la pizza. Y además usar las imágenes que tenemos en esta carpeta y no usar recursos de la web. Bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a empezar primero por el index. A partir de ahora me van a ver que uso Visual Code para el que quiera empezar a usarlo o el que quiera seguir usando Notepad. Yo voy a empezar como que se empiecen a familiarizar los que quieran seguir después el camino de programación completo. Yo les recomiendo que empiecen a usar ese entorno, que es el más parecido a Visual Studio o los programas que se utilizan justamente para programación, y ya van a ver por qué. Tiene algunas facilidades que, bueno, un editor de texto no lo va a tener. Entre ellas, ¿sí? Que si ustedes se fijan la estructura de la página, está bien
tabulada, ¿sí? Y esto yo si lo desordeno de alguna manera, lo puedo volver a ordenar fácilmente. Bien, más allá de eso, que esto, bueno, porque quieres seguir usando Notepad no hay ningún problema, es exactamente lo mismo, no va a haber nada acá raro ni nada que no puedan hacer, ¿no? O sea, eso descarten, no hay problema con eso. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es, voy a abrir esta página, acá en mi index, yo quiero agregarle acá una imagen entre recetario online y el primer párrafo, ¿sí? Quiero agregarle una imagen del cocinero. La imagen del cocinero es esta, cocinero.jpg. Bueno, entonces para poner una imagen eso no hay problema, nosotros lo vimos, hay que abrir un tag de tipo img. El tag tipo img necesita un source, ¿sí? Y acá viene la magia. Yo para buscar, para poner una imagen, nosotros vimos que poníamos una URL, pero también podemos poner un path relativo a nuestra carpeta. Si ustedes se fijan acá en lo que es Visual Code, a mí ya me tira, ¿sí? Ya me reconoce que es un tag de tipo source y me dice, bueno, querés buscar algo dentro de tu carpeta. Y me da la opción de buscar, por ejemplo, mi página, buscar imágenes dentro de la carpeta. ¿Sí? Estoy buscando cosas que están contenidas dentro de la carpeta de mi sitio. El entorno de la página web se va a dar siempre en el entorno de la carpeta donde esté contenido todo el sitio. Entonces yo para seleccionar la imagen del cocinero simplemente tendría que poner, si ustedes se fijan, si yo estoy parado en index, ¿sí? Siempre va de acuerdo a dónde estás parado en la página. En este caso yo estoy en la raíz del sitio, que sería apenas entro en la carpeta, en el index, que es mi página inicial. Y desde aquí, para llegar a la imagen del cocinero, tendría que poner images barra cocinero, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. La imagen del cocinero está dentro de la carpeta images barra cocinero.jpg. Yo guardo esto y le doy a actualizar. Vemos que se carga la carpeta del cocinero rápidamente. Bien, una vez cargada la imagen del cocinero, yo digo, bueno, ahora me gustaría poder navegar hacia las otras páginas que tengo en la raíz del sitio. Tiramisú y pizza. Yo tengo la lista, ¿sí? Dentro de la lista yo tengo los links, supongamos que no los tuviera, para hacerlo desde el principio. Ustedes saben que los elementos se pueden anidar, ¿sí? Eso lo vimos también, que puede haber elementos contenidos en otros elementos, y este puede ser un ejemplo. Yo dentro de esta list item quiero que sea un link. De los links vimos que necesitaba el atributo href, que era la referencia hacia donde vamos a navegar, que acá vimos en nuestro caso era una página web contenida en la web como Google. Pero ahora yo quiero simplemente decirle, bueno, esto que es tiramisú en copa, yo quiero que navegue hacia mi página tiramisú, que está en la raíz, ¿sí? No está en ninguna página, entonces directamente lo guardo como 01 tiramisú. Y pizza lo mismo. Creamos un tag A con su href. Y acá lo mismo, nada más que esta se llama pizza. Pizza. ¿Eh? Bien. Ah, ¿qué pasó? Bien, no metí el pizza dentro del tag. Ah, ahora sí. Perfecto. Bien, se colorea. Voy a darle acá algunos breaks. Para que lo puedan ver mejor. Bien.
¿Ven cómo se colorea con el link? Si yo hago clic, ¡pac!, me deriva hacia la página tiramisú. Si yo hago clic en pizza, ¡pac!, me deriva hacia la página de pizza. ¿Eh? Vamos a ir ahora, por ejemplo, en la página tiramisú, yo también me gustaría agregar una imagen. Y además algo útil para el usuario sería, por ejemplo, que yo pueda tener un link para volver y no volver desde el navegador. Entonces vamos a ir a la página tiramisú. Después del título, yo quiero agregar una imagen. Tag image. Source. Y acá la imagen que yo quiero usar es, dentro de imágenes, hay una imagen que es 01 tiramisú. Bueno, esto lo vamos a hacer manualmente. Entonces, la carpeta es imágenes. Imágenes. Dentro, tiramisú.jpg. Y listo. Perfecto. Ahora esta imagen coincide muy bien con lo que nosotros tenemos en el sitio. Una propiedad de las imágenes que le va a servir es que la imagen se puede controlar tanto el alto como el ancho de la imagen. ¿Sí? Quizás ustedes puedan bajar una imagen que es muy grande y necesitan que sea más pequeña. Es algo bastante común. Una forma de hacerlo con HTML, después vamos a ver que esto en realidad se hace mediante CSS, ya no se hace más mediante HTML, pero para estos ejercicios yo les dejo el dato de la propiedad. Tenemos la propiedad width y tenemos la propiedad height. Width controla lo que sería el ancho y height controla lo que sería el alto. ¿Sí? Yo quiero, por ejemplo, que mi imagen sea muy chica y que sea totalmente cuadrada, de 100 píxeles. Recuerden, hay la medida para las cosas que tengan que ver con algún tamaño en la página, se basan en píxeles. No hace falta que sepan a cuánto equivale un píxel. Lo que pueden hacer ahora es simplemente un prueba y error. Por ejemplo, muy chiquito. No, entonces lo que voy a hacer normalmente es que el width sea más o menos un 500 y el height debe ser un 300 aproximadamente. Ahí está. Ahí me gusta. Y si se fijan, la imagen se deformó un poquito porque yo le hice, bueno, le hice un poco más ancha de él, alta. Ya no respeta el tamaño original de la imagen. Esto después yo se los voy a subir para que tengan de ejemplo, ¿sí?, lo que pueden usar. Y por último, bueno, yo quiero agregarle en algún lado, puede ser abajo de todo, un volver. ¿Sí? El volver que es simplemente un link, una que diga volver al sitio principal, por ejemplo. O volver a home. Se usa mucho el término volver a home como volver a la página principal. Y acá en mi href yo voy a poner mi página principal, index, HTML. No necesito poner ninguna barra, ninguna carpeta, porque todas las páginas en este caso están contenidas en al mismo nivel de carpeta. ¿Sí? Eso es importante. Una vez que haga eso, vamos a ver que ya tenemos el link de volver a home. Si yo hago clic, vuelvo a home. Fíjense cómo estamos construyendo directamente ya una web que no usa recursos de internet, que tiene sus páginas autocontenidas, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo por último con Pizza. Pizza le vamos a agregar una imagen. La imagen del source que yo necesito para Pizza está dentro de imágenes barra Pizza. Vamos a ver cómo se ve. Bueno, fíjense. La imagen de la pizza, que esta hora me da un poco de cosa porque es muy temprano, pero deliciosa y está muy grande.
Entonces algo que podemos utilizar, por ejemplo, si son todas páginas de receta que más o menos queremos que tengan una coherencia, es decir, bueno, para todas las imágenes vamos a usar el mismo tamaño. ¿Sí? Width, yo voy a ponerle 300, no, 500 píxeles de ancho, y para el height vamos a ponerle 300 píxeles. 500 de ancho, 300 de alto, para que todas sean más o menos, que todas sean iguales. Ahí está. Tiene el mismo tamaño exacto que la imagen de tiramisú. Entonces, la coherencia, digamos, en este tipo de páginas web es algo muy, muy importante. Si ustedes entran a páginas de diarios, por ejemplo, o blogs, a medida que van entrando en las diferentes entradas, van a ver que las imágenes respetan aproximadamente un mismo tamaño, una misma disposición, la letra, una misma fuente, un mismo tamaño. Bueno, eso es importante en una página y lo vamos a ver mejor cuando veamos CSS. Por último, vamos a agregarle abajo de todo el link de volver a home. Con A. Volver a home. Y vamos a agregarle como href el index.html. Y listo. Tenemos la primera página autocontenida, ¿sí? Con links navegables, que está todo en la misma carpeta. Si ustedes se fijan arriba, me figura que esto es un archivo local, ¿eh? Que está contenido, bueno, dentro de mi escritorio. Sí, quería mostrarles esto porque, bueno, no lo vimos, estuvimos viendo solamente cómo usar imágenes desde la web, y sepan que a partir de ahora tranquilamente pueden, cuando hagamos algún ejercicio o quieran practicar, pueden crearse una carpeta. La carpeta puede estar en cualquier lugar, lo importante es que dentro vayan poniendo los recursos. Yo les sugiero por ahora que todo lo que sea página lo pueden poner en un mismo lugar, en la raíz, y hacer una carpetita images, donde vayan agregando las imágenes que vayan a usar. Bien, ¿se entendió? ¿Ahí alguno no se quedó, no entendió algo? Yo sé que por ahí lo van a tener que practicar, pero espero que me hayan entendido. Bueno, Fabi, ¿qué es href? Href esto lo vimos la clase pasada. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que vimos, pero es la propiedad del tag A, que es el tag link, una de las propiedades principales que indica hacia dónde va a dirigir ese link. ¿Sí? El href es decir, bueno, este link va a apuntar a una página en particular. ¿Qué página? Bueno, en este caso yo configuré una página local, ¿sí? Pero acá habíamos visto también que podías, por ejemplo, sí, que podíamos poner a cualquier página de la web, y bueno, ese link cuando le hagamos clic se va a abrir ahí. Otra cosa que vimos es que es muy importante, y fíjense que esto sí afecta el comportamiento de nuestra web, es poner acá el target, que nosotros habíamos puesto el target.blank, que les dije es el único modificador que van a usar en caso de que usen un target aquí. Y esto lo que va a hacer es que si yo quiero volver al home, me lo va a abrir en otra pestaña. Y en este caso nosotros no necesitamos ese comportamiento, porque lo lógico es que si estamos en una misma página, yo haga volver a home y me vuelva a home, no que me lo abra en otra pestaña. Entonces, para este caso en particular, no ponemos nada. No hace falta poner nada, ¿sí? Solamente con el href ya toma el comportamiento por defecto, que es navegar desde la misma página que estamos. O sea, carga el link en la misma página. Esas son las dos propiedades importantes del link. Bien. Bueno, yo después les voy a dejar
El ejercicio después se los voy a subir resuelto, pero bueno, ahora se los dejo para el que no lo quiso hacer ahora y lo quiere hacer después. Se baja a mi sitio web e intenta hacer lo que yo hice. Tranquilos, después si surge alguna duda me pueden comentar, no hay problema. Bien, así podemos avanzar un poquito con lo que vamos a ver hoy. Bueno, hoy vamos a ver un elemento bastante importante en lo que es HTML, que son las tablas. Las tablas HTML por sí solas es bastante largas de ver, así que las dejé aparte para que empecemos a verla hoy. No sé si terminemos de ver todo, pero bueno, la idea es que avancemos un poquito. Esto por ahí puede ser un poco más complicado que lo que vimos, pero con práctica, como siempre, se puede sacar y el que quiera puede ir siguiéndome a medida que yo hago los ejemplos. Las tablas las podemos dividir en dos, lo que son tablas como elementos de organización de datos, que es lo primero que vamos a ver y es lo más común que se van a encontrar. Y tenemos también tablas como elementos estructurales de páginas, que eso ya vamos a ver qué es, pero yo simplemente se los voy a mostrar, vamos a ver un ejemplo rápido, pero hoy en día prácticamente no se usa y se recomienda prácticamente que no se use, pero mientras no sepan manejar mientras no sepan manejar CSS a la perfección o tengan una fluidez con eso, hay cosas que no las van a poder hacer y bueno, este es un buen truco para hacer, para lograrlas. Ya vamos a ver qué significa. Tablas HTML, bien. ¿Qué son las tablas? Sirven para organizar datos en filas y columnas, como cualquier tabla en cualquier lugar de cualquier aplicación, como un Word o un Excel, que básicamente son tablas. Las tablas se construyen utilizando elementos específicos, que ahora los vamos a ver, tienen sus propios tags, su propia estructura que hay que respetar, como vimos con las listas, por ejemplo. Y bueno, fueron especialmente populares durante el inicio del Internet, o sea, el boom del Internet allá por los 90. Si alguien es de esa época y se acuerda cómo eran las páginas, era porque se estructuraba mediante tablas. O sea, la estructura de las páginas eran, si ustedes se acuerdan, eran muy cuadradas, eran muy básicas, con seguramente un menú a la izquierda, un contenedor en el centro que se iba recargando. Bueno, todo eso se estructuraba con tablas, así bien cuadrado. Durante los 90 fue, digamos, el boom de desarrollar páginas mediante ese método, hasta que, bueno, se reemplazó con el lenguaje CSS, que es lo que se usa hoy en día. Los elementos básicos de una tabla, lo vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito como teoría y después lo vamos a ver en la práctica que les va a quedar mejor, pero tenemos, tenemos quería poner el puntero láser para que vean. Tenemos un elemento table que, como vimos en la lista, es también el elemento raíz y donde dentro vamos a anidar el resto de los elementos de la tabla, o sea, es el contenedor inicial, el contenedor raíz. Tenemos un tr que indica una fila, ¿sí? Cuando nosotros abrimos y cerramos un tr, lo que esté contenido dentro va a implicar una fila. Y dentro de los tr se van a anidar elementos, o td o th, que básicamente los dos definen una columna dentro de la fila, pero la diferencia es que los td son una columna normal y los th se utilizan para definir normalmente la primera fila, que son la cabecera de esa tabla, y la cabecera de esa columna, mejor dicho. Bien. Ejemplo de construcción de tablas. Vamos a ir directamente a la práctica a ver cómo se construye. Por ejemplo, esto, tabla básica. ¿Sí? Vamos a construir una tabla básica. Antes que me olvide,
dentro de la unidad 3 también les dejé una página que dice plantilla laboratorios HTML, que vamos a utilizar esta para hacer los ejercicios de las tablas. Así que esta se la pueden bajar. Yo voy a empezar bajándome esta. Y después le pueden copiar y pegar para usarla o reemplazarla, hacer todo en la misma, como a ustedes les plazca. Pero ya les voy a explicar por qué. Bien, esto, vamos a sacar esto aquí. Primero vamos a poner esto. Esta plantilla, lo que yo le agregué es, dentro del head van a ver un encabezado de tipo style. Esto ya es CSS. Esto es lenguaje CSS. ¿Por qué se lo puse? Bueno, porque va a ser más fácil que vean a medida que vayan haciendo una tabla cómo se ve con este estilo en particular. La tabla de por sí no tiene bordes, no tiene separaciones, no tiene nada. Entonces, bueno, para que sea más gráfico y después ya vamos a ver para qué podríamos usar una tabla sin bordes. ¿Sí? Como les dije, también puede servir para definir estructura dentro de una página y en ese caso no vamos a necesitar de sus bordes. Pero bueno, para lo que es esta primera parte nos va a hacer falta, así que se las dejo para que la usen. Entonces, vamos a tratar de replicar, ¿dónde la dejé? Esta tabla básica. Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5, celda 6. Tiene, si se fijan, tiene 3 columnas y tiene 2 filas. Bien básico. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a poner acá para separar, por ejemplo, que esto es, vamos a usar tabla básica. Vamos a poner un título. Perdón, Bien. Dijimos, lo primero que hay que hacer es definir nuestro tag table. Table, dentro de table va a ir todo lo que usemos, ¿sí? Lo segundo dijimos que tenía 3 columnas por 2 filas. El primer elemento que vimos, dijimos que se definía primero la fila, el TR. ¿Sí? Cada TR define una fila. En nuestro caso tenemos 2. Así que vamos a poner eso así. Esa es una forma. Yo lo voy a hacer de otra forma. Voy a definir primero las columnas y después voy a copiar y pegar porque en definitiva respeta mismo. Y dentro tenemos TD, que dijimos que son las columnas de esa fila. ¿Cuántas columnas tenemos? Dijimos que teníamos, ¿cuántas? 3. 1, 2, 3. Entonces vamos a definir 3. ¿Sí? Ahora esto, si yo copio toda esta fila y la pego, ya tengo 2 filas con 3 columnas. Y así de sencillo. Si yo esto lo guardo y lo abro, ¿qué vamos a ver? Una tabla básica. Ahora es ínfima, pequeña. La tengo que agrandar para verla. Bueno, esto es porque los elementos contenidos dentro de la tabla van a hacer que la tabla crezca en tamaño si no se le define uno mediante CSS. Si no, va a tener un tamaño mínimo. Entonces, vamos a copiar lo mismo que figura en el ejemplo, que era ponerle celda 1, celda 2, celda 3. Vamos a ponerla acá. Vamos a ir a la primera. Esta sería la celda 1. Esta sería la celda 2. Y esta sería la celda 3. Y esta sería la celda 4. Y esta sería la celda 5. Fíjense que, ¿dónde lo estoy escribiendo? Dentro de cada uno de los TD. ¿Sí? Celda 6. Formato. Si yo actualizo, listo. Ya tengo mi primera tabla básica, que es la misma que está aquí. Así de sencillo. ¿Qué pasa si yo le saco la cabecera esta
de style. Supongo que yo se lo saco. No tengo bordes. La tabla está. Si se fijan y ustedes seleccionan así, van a ver que hay un pequeño espacio en blanco. No sé si lo logran ver, que indica que es una tabla, pero no veo nada. Bueno, eso es porque a la tabla hay que definirle un borde y eso lo vamos a hacer directamente con CSS y lo vamos a explicar más adelante. Pero ahora vamos a dedicarnos de lleno a aprender sobre la tabla y después, bueno, veremos su estilo. A ver, pasa como con todos estas propiedades y estos elementos de HTML. HTML cuando se creó estaba pensado para que sea un lenguaje que definiera absolutamente todo, desde el estilo hasta la estructura. Entonces, cada una de estas elementos, que si después se revisan documentación o leen, van a ver que tienen, por ejemplo, las tablas, tienen muchísimas propiedades para ponerle un borde con color, para ponerle a una celda un color en el borde derecho, en el borde izquierdo. Tienen muchas propiedades que hoy ya no se utilizan. No se utilizan porque hoy se usa todo para lo que es estilo, se usa CSS. Eso se los quiero enfatizar porque después quizás cuando estén solos practicando van a decir, ah, che, pero se puede agregarle un borde, se puede definir el tamaño del borde, el color en la tabla directamente como HTML. Sí, se puede, pero no es recomendable. Hoy no es recomendable. Hoy la recomendación es usar hojas de estilo, como esto que está acá. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver más adelante, pero básicamente ¿por qué? Si ustedes se fijan, yo acá digo básicamente en un lenguaje particular. Digo, para toda tabla TH o TD yo le aplico el mismo estilo. Y si yo tuviera, como vamos a ver que después voy a construir más tablas acá en esta misma página, a medida que veamos los ejemplos, tengo 50 tablas, a todas se les aplica el mismo estilo. Y yo no tengo que ir definiendo tabla por tabla cuál es el borde, cuál es el color. Imagínense una página que tenga miles de tablas, miles de elementos. ¿Sí? Imagínense que ustedes le pusieron un color a un borde a cada tabla con las propiedades HTML. Y viene gerente Guzmán y dice, bueno, ahora Tapia tiene que cambiarle a todas las páginas del sitio el borde por un color rojo. ¿Sí? En el HTML de antes yo hubiera tenido que recorrer esas 1000 tablas y cambiarle una por una el borde rojo. El poder de CSS es que yo simplemente, si yo utilicé algún agrupador como este, le cambiaría solamente el color del borde desde aquí y aplicaría automáticamente a todas las tablas del sitio. Y ese es el gran poder que tiene CSS y por qué ya se dejaron de usar estilos como tags. Bueno, haciendo esa aclaración, el que no entienda por ahí ni mu de CSS y nada qué significa, no se preocupen que cuando veamos CSS lo voy a explicar bien tranquilo, como siempre, ¿sí? Bien, tabla básica. Tabla básica con headers. Y acá es lo más común. ¿Sí? Que no sea simplemente una tabla, sino que define una cabecera que me implique algo. O sea, la cabecera me implica que esta columna, los datos que van a ver son de tal tipo, que en esta van a ser diferentes y son de tal tipo. ¿Cómo logro esto? Bueno, en nuestro caso, acá vemos que la estructura es la misma, nada más que se le agrega una fila más al inicio. Vamos a ir a nuestro código. Yo esto simplemente voy a copiar y pegar, ¿sí? Porque es la misma tabla, pero acá vamos a poner tabla básica con headers. Entonces dijimos, tenemos dos filas, ¿sí? Una, dos. Lo que yo voy a hacer acá es copiar una de estas filas y ponerla al principio para hacer una fila más. Y esta fila va a ser cabecera 1, cabecera 2 y cabecera 3. Listo, a ver, lo terminé. Ah, no, ¿qué pasa? Simplemente con que yo lo desee no va a suceder. La cabecera no se diferencia de la
del resto, porque yo los definí como un elemento común. Para definir una cabecera tengo que hacer uso del TH. De la misma manera que usé el TD, nada más que en vez de TD va a ser TH. Entonces simplemente lo reemplazo solamente en la primera fila. Si yo utilizo T, que es Table Header, ahora sí cambió. Automáticamente me lo va a resaltar en negrita. Sí, y ya con eso decimos, bueno, listo. Entonces esto es una cabecera, fácilmente se reconoce. ¿Sí? Estos tres elementos, TD y TH, anidados dentro de TR, que son las filas, todo anidado dentro de table, es la estructura más común y frecuente que van a encontrar en tablas todo el tiempo. Y nos vamos a centrar solamente en estas porque, bueno, son las que se utilizan siempre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer con tablas? ¿Eh? Uso de call span. Y acá empezamos a hacer alguna cosita más rara, pero que es bastante común, celdas agrupadas. Por ejemplo, si se fijan, tenemos una cabecera, tenemos una fila y ahora hay una de las columnas que abarca 3 celdas, que es la segunda, si se fijan. Solamente esa. Y bueno, para eso existe la propiedad call span, que esto sí se utiliza mucho. Vamos a copiar, vamos a seguir copiando y pegando esta misma. Tabla básica con call span. Vamos a ponerle de ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ver. ¿Qué tengo? 1, 2, 3 por 3 y la del ejemplo tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sí, son 4, 3, 4, 5. Bueno, lo vamos a ver. No vamos a hacer tanto aspamente, lo vamos a ver rápido con esto. Supongamos que yo necesito que estas dos celdas, la celda 2 y la celda 3, estén unificadas. ¿Cómo hago eso? Bueno, es bastante fácil y intuitivo. Dijimos que la celda 2 y la celda 3, ¿sí? De la primera fila. Bueno, la primera fila es la cabecera y la segunda es la primera fila de datos. Entonces yo, para que la celda 2 y la 3 estén juntas, me voy a dirigir a la primera celda del agrupamiento, que sería esta. ¿Sí? Supongamos que el que usó Excel le va a resultar familiar porque cuando vos querés juntar dos celdas, elegís la celda de destino, la celda de fin, primero la de destino, y cuando le das a agrupar, se agrupan y te queda el contenido de la celda de destino. Acá sería algo parecido. La celda 2, que sería la de destino, utilizo call span y esto acepta un número, que es la cantidad de columnas que yo voy a agrupar. Que en este caso son dos, estas dos. Entonces le vamos a poner 2. ¿Sí? ¿Y ahora qué va a pasar? Se me descajetó. Claro, porque yo le estoy diciendo, está bien, la celda 2 va a ocupar ahora 2 columnas. Pero yo no quité la celda 3. Entonces acá ya me hizo una tabla y que tiene un... Que fíjense que, bueno, se puede hacer, sí, si ustedes lo necesitan, pero no es la idea que buscamos. Como yo esto estoy haciendo, digo, esto va a ocupar 2 columnas, ya la celda 3 entonces la voy a tener que eliminar. Y ahora sí. Fíjense que la primera fila me queda conformada solamente de 2 celdas, como vemos acá. 2 columnas, 2 celdas. ¿Eh? 1, 2. ¿Por qué? Y porque la celda 2 está ocupando ya de por sí 2. Entonces si hacemos 2 y 1, son las 3 que tiene el resto. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Imagínense si yo quiero agrupar las últimas 3 de abajo.
Si yo quiero agrupar las últimas 3, me va a quedar una sola celda, que va a ser la celda 4, y le voy a definir un call span de ¿cuánto? De 1, 2, 3. ¿No lo vamos a hacer? Dijimos que la celda 4, yo quiero que ocupe call span 3. Si yo ocupo 3, entonces ya no necesito las otras dos. Solamente me voy a quedar con una. Y se agrupó. ¿Qué es lo otro que podemos encontrar? Bueno, lo mismo, pero a nivel de fila. Row span. ¿Qué pasa si yo necesito una estructura parecida a esta? ¿Sí? Donde yo agrupé dos filas, forman la misma cabecera, pero dos filas. Bueno, lo mismo. Vamos a tomar la tabla básica con header y la vamos a copiar para hacer el ejemplo. Básica con row span. A ver, ¿qué vamos a hacer en esta? Le vamos a agregar, disculpen que por ahí no sé si se llega a ver todo, no sé si todos lo llegan a ver, así que le voy a agregar acá bastantes saltos de línea para que se vea más o menos, para que se vea mejor. Ahora, supongamos que yo quiero que celda 1, a ver, ¿dónde está el ejemplo? Fila 1, fila 2, claro, tendría que agregar una fila más. Vamos a tratar de replicar esto mismo. Son 3 por 3. 6, 7, 8. Ahí estoy tratando de hacer algo parecido al ejemplo. Ahí está. Entonces dice que la segunda de la segunda celda, ¿sí? De la primera fila se va a agrupar con la segunda celda de la segunda fila. Acá lo mismo, ¿sí? Yo necesito que celda 2 se agrupe con celda 5 y lo mismo, la primera celda ¿cuál es? Y va a ser celda 2, que se agrupe hasta celda 5. ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que ir a celda 2 y en celda 2 le voy a decir, bueno, vos vas a ocupar un row span de 2. Cuando yo haga eso, lo mismo que ocurrió con, ¿sí? Con el call span, si yo no elimino la celda 6, perdón, la celda 5, que es la que estaba acá abajo, se va a correr hacia un costado. Se corrió y bueno, me sacó la celda 6 de línea. Entonces yo ahí tengo que ir a la celda 5, que es esta, y la tengo que borrar. Y ahora sí, pues agrupé la 2 y la 5. Que si vemos acá, la 2 y la 5. La 2 y la 5. Están agrupadas en esta. De la misma manera, ¿sí? Esto van a tener que tener cuidado de tenerlo mentalmente, seguirlo teniendo en cuenta para que no se les vaya. Esto lo que estamos haciendo es fácil, pero si tienen que hacer algo más complicado se les puede descajetar toda la tabla. Bien, hasta ahí. ¿Vamos bien? A ver. Bien. Agrupamientos complejos. A ver si yo tengo... Bien. Esto es una estrategia que pueden usar para agrupamientos complejos. Supongamos que ustedes tienen que hacer una tabla como esta. ¿Sí? Donde tienen, bueno, acá tienen una cabecera que está agrupada de alguna manera. En algunos casos está agrupada, en otros está dividida. ¿Por dónde empezamos? O sea, ¿cómo hacemos? No, no lo hago mejor porque me cansé. Odio el HTML. Bueno, eso va a ser la primera reacción. Pásenla, ténganse paciencia y después
Sigamos. Lo primero es tratar de limpiar, ¿sí? Si tienen algo así, es tratar de limpiarla con su mente o en una hoja de papel o en una hoja lo que sea y decir, bueno, ¿cuál es la estructura de tabla vacía que yo tendría que hacer? Esta, ¿sí? Esta sería la estructura que yo tendría que hacer. Después le agrego dentro lo que necesite. ¿Y cómo sé cuántas filas, cuántas columnas, cómo tendré que hacer? Yo les recomiendo que no empiecen haciendo directamente, intentando meter en su mente, haciendo el row span, el call span y después viendo cuál fila agregan, cuál no agregan. No, lo primero para mí y lo mejor y lo más rápido es que se imaginen que la tabla primero está completa, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen, ¿sí? Con su imaginación o como les digo, en un dibujo, en una hoja, hacen esta división, van a ver que esta primera gran celda en realidad debería seguir la línea de la última, que serían dos filas, ¿sí? ¿Ven? Dos filas. Esta gran celda también que estaba dividida, también son dos filas. En el caso de la celda verde que está agrupada a nivel de columnas, son dos columnas. ¿Sí? Marcando las líneas para completar que requeriría la tabla para ser completa, tener celdas individuales. Entonces acá nos da que esta tabla en particular, la tabla que vamos a necesitar va a ser de 7 filas por 5 columnas. Y ahora sí, a partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí ya podríamos avanzar sobre el row span y el call span. ¿Sí? A partir de ahí sí, porque bueno, yo ahora sí, si yo ya tengo toda la tabla definida, me siento con esto y digo, bien, estas dos se tienen que agrupar a nivel de row span. Entonces le agregaría row span a la primera y vendría a la fila de abajo y eliminaría esta. Y pum, lo vería si está listo. ¿Quieren que lo hagamos esto? ¿Lo que lo hagamos paso a paso y lo quieren hacer conmigo? ¿O quieren que se los deje de ejercicio? Yo no tengo problema. A ver si me responden. Si no, lo dejamos como ejercicio. Y vamos a hacer ejercicios. Lo hagamos. Bueno, quizás sea bueno que quede grabado para que después, bueno, el que no lo quiera hacer lo vea cómo se hace y de última después lo practica. Lo digo porque, bueno, me va a llevar más tiempo que estas cabeceras simples, pero lo vamos a hacer. Bien. Lo que voy a hacer es borrar esto. Entonces, vamos a copiar la misma plantilla de laboratorio esta. Y vamos a empezar de cero. Voy a borrar lo que tengo. Hasta aquí. Tabla. A poner agrupamiento complejo. Vamos a poner. Bueno, lo primero, table. ¿Sí? Indiscutible. Table, si vamos a hacer una tabla, table, chao. Lo segundo, dijimos que en primer lugar, lo que hicimos fue mentalmente separar esta disposición, que es la que tenemos que lograr. La separamos, digamos, para saber de qué tamaño, cuántas columnas, cuántas filas tiene que tener esta tabla. Entonces dijimos, son 5 columnas y 7 filas. Entonces vamos a empezar haciendo un TR le vamos a poner por ahora TD a todas y después reemplazamos cuáles son TH. ¿Sí? Dijimos, ¿cuántas dijimos? 5. 5 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y filas, dijimos 7. 7. Entonces copio y pego esta misma disposición de fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y guardamos. Esto lo voy a cerrar y voy a abrir justamente esta que es la copia. Bueno, ahí está. Esta sería la matriz sobre la cual yo voy a trabajar. Bien. ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Y bueno, tendré que ver cuál de esas filas, perdón, que en este caso son dos, representarían la cabecera. Si ustedes se fijan, serían las primeras dos, las que están en azul. Si yo vuelvo para atrás, ¿sí? Las primeras dos serían nuestra cabecera. Entonces yo ya voy a empezar reemplazando esto por TH. Todos los TD de la primera y segunda fila por TH. Simplemente voy a copiar y pegar esta directamente y reemplazar la segunda. Listo. Mis dos primeras filas son el TH. Con eso ya tengo la estructura que voy a necesitar. Limpia, vacía. Vamos ahora al primer agrupamiento. Yo lo definí, si se fijan en celeste, están los agrupamientos que son a nivel de fila y en verde el agrupamiento a nivel de columna. La primera fila se va a agrupar con la primera fila de la segunda columna. Primera celda, que es primera columna y primera fila, con la celda de abajo, que es segunda fila, primera columna. ¿Vale? Entonces, yo me voy al inicio de la tabla y mi primer TH, ¿de cuánto es el row span que le tengo que poner? ¿Cuánto va a ocupar este agrupamiento? 2. Row span 2. ¿Sí? Ahora, esto se va a agrupar, dijimos, con esta. ¿Sí? Entonces esta la voy a borrar. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Primera fila, primera columna, segunda fila, primera columna, se agrupan. Entonces, primera fila, primera columna, la voy a agrupar con la segunda fila, primera columna. Esta la voy a borrar entonces. Y ya vamos a ir poniendo, ¿qué decía aquí? Producto. Para ganar tiempo. Producto. Bien. Primer agrupamiento. Sigamos. El segundo es un agrupamiento a nivel de columna. Columna, segunda columna y tercera columna de la primera fila se van a agrupar. Columna, segunda columna y tercera, segunda columna y tercera de la primera fila se van a agrupar. Son estas dos. Dijimos columna, entonces va a ser col span. ¿Cuántas? 2. ¿Y qué hacemos con la columna siguiente? Y la borramos. ¿Sí? Segunda columna y tercera columna se agrupan en una. Segunda y tercera se agrupan en una. Borramos. ¿Y qué tenía que decir esto? Precio. Contado y tarjeta. Eso lo vamos a ir poniendo. Esta va a ser la precio. ¿Sí? Y en la segunda, contado y tarjeta. ¿Sí? Fíjense que ya empieza a tomar forma. ¿Por qué arranqué poniendo contado y tarjeta en la segunda fila como primera? Si es la segunda. Bueno, acuérdense que producto, ¿sí? Acá es como si hubiera un fantasma de TH, digámosle así. ¿Sí? Como si fuera un fantasma, que es esta. Porque esta se estiró para abajo. 2. Entonces está ocupando acá un espacio. ¿Sí? Por eso acá habría una primera celda que correspondería al estiramiento en fila de producto. Por eso se arranca directamente de contado y tarjeta. ¿Sí? Por las dudas, si alguien dice algo, a ver.
Ah, disculpen. Ah, no, no estoy leyendo el chat. GG. Visual Studio Code. Si está dentro de los instaladores que les mandé, ahora si querés no lo hagas, instalarlo en la semana capaz. Yo les recomiendo, como les dije, que lo instale el que pretenda hacer de esto un camino hacia el desarrollo. Porque para editar páginas web y desarrollar solamente estilos y HTML, con cualquiera de los editores que vimos de texto ya basta. Ahora, la ventaja de usar un IDE como Visual Studio Code es que te da ciertas facilidades, como por ejemplo los códigos de colores, el tabulado automático, ¿sí? Que yo les mostré, que si esto yo lo copio y lo pego desordenado, yo simplemente haciendo un atajo me lo ordena perfectamente. Como ustedes vieron, cuando yo puse, por ejemplo, el SRS o el href, ya me tiraba la opción de lo que tengo que usar. Bueno, son todas mini facilidades que cuando están trabajando con muchas páginas les va a empezar a agradar. Pero no es necesario, no es necesario que lo use. Yo les recomiendo nada más que estaría bueno, pero el que se le complica mucho, que siga con el Notepad, no hay problema. Vamos adelante. La segunda es stock y ya lo podemos ver desde acá directamente prácticamente, ¿sí? Fíjense qué es. Y bueno, está agrupada al igual que la primera celda, ¿sí? Hay una agrupación entre la fila 1 y la fila 2 de la columna 1, 2, 3, 4. Y eso es stock. Entonces vamos a ir 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Acuérdense que esta ocupa 2, así que es 1, 2, 3, 4. Esta es la cuarta. Esta es la de stock. Stock. Lo mismo que la primera. Tenemos un row span de 2. Si yo hago esto, ¿sí? Entonces la cuarta columna de la fila de abajo la voy a tener que borrar. ¿Sí? Recuerden que acá era columna 2, porque la primera es esta. Columna 3, columna 4. Esta yo lo borro. Stock. Código EAN. Bueno, esto ya lo podemos directamente poner. Código arriba y EAN abajo. Y con eso ya tenemos la cabecera completa. Vamos a poner un poquito más grande, así se nota. ¿Vieron? No es nada de otro mundo, es tener paciencia, tratar de hacer un bosquejo o mental o en dibujito, como hice yo acá, para que les sea más fácil. Si no se pierden, se les pierden filas, se les pierden columnas, se descuajeringa toda la tabla y se van a volver locos. Y no es la idea. Vamos con el último agrupamiento, que es este. Este ya no se da en la cabecera, se da entre dos filas, la fila 4 y la 5 en su primer columna. Fila 4 y 5 en su primer columna. Entonces vamos con la 3, 4, 5 en su primer columna. ¿Qué es lo que dice? Déjenme ver acá. Motherboard Asus. Motherboard. ¿Qué es esto? Un agrupamiento de fila de nuevo. ¿Sí? La primera columna de la fila 4 se va a agrupar con la primera columna de la fila 5. La primera columna de la fila 4 se va a agrupar con un row span de 2. Con la primera columna de la fila 5, que es esta. Esta es la que tengo que borrar. Y voilà. Motherboard Asus. Y ya está. Con eso ya está. Lo único que tendría que hacer a continuación es cargar la tabla. Cargarlo con el resto de los datos, ¿sí? Que me han pedido para... En este caso sería como un manejo de stock. ¿Sí? Pero lo que es el agrupamiento, que es la parte más complicada, ya está. ¿Sí?
Ahora cómo se ponga azul y eso lo vamos a ver después, ahora no importa. Pero lo importante es que aprendan a manejar estos agrupamientos. ¿Se entendió? Queda grabado por las dudas para el que no entendió una parte y quiera repasarlo. Como siempre, después vamos a estar subiendo la presentación. Bueno, ¿qué más seguía? Laboratorio. Bien. Ahora les toca a ustedes renegar. Y ahora sí vamos a hacer lo primero que hicimos. Lo tienen que hacer ustedes ahora. Les voy a dar unos minutitos. Porque la idea es que, bueno, me pregunten acá las dudas. Este era fácil. ¿Sí? Acuérdense que la estructura básicamente era así. Se lo voy a dejar escrita. Y acá pueden usar un tr. Y dentro los td. Y recuerden que la estructura a utilizar es básicamente esta. ¿Se animan? Bueno, les espero unos minutitos. Bueno, ¿cómo vienen? Este era bastante simple. Tranqui, tranqui. Quería saber si alguien tiene alguna duda. Me dice nada más. Cuando veamos CSS hay bastante teoría, así que aprovechemos ahora que podemos hacer una práctica rápida porque después van a tener que tener paciencia porque hay cosas que hay que explicar. Así que
Bueno, ¿pudieron? Ahora sí. Alguno se trabó. Este era fácil. Y el que sigue también. El que sigue simplemente a este mismo. Agréguenle una cabecera con datos. Fíjense que ya esto puede ser una tabla que pueden tener en alguna página que hagan, lo que sea. Primera columna, cabecera, hoy, mañana, lunes. Y los datos. Soleado, mayormente soleado, parcialmente nublado. Buenas prácticas, dice estimado. Claro. Depende. Por ejemplo, si vos estás tomando, esto es algo, no hay una convención, ¿no? Para lo que es A ver, hay ciertas tabulaciones que sí tienen una convención y son las que siguen los eh, entornos de IDE. Como por ejemplo, si yo abro un tag de raíz, el siguiente tag que va a ser un autocontenido, como por ejemplo en el caso de table y en el caso de lo que es un TR, silencio, este, eso sí va tabulado. Que si se fijan acá, ¿sí? El table va con una indentación, indexación, no sé cómo, nunca sé bien cómo se dice, bueno, con un cierto tabulado y lo que le sigue, que es un hijo y está en otro nivel, va en otro, el TR. Ahora, todos los TR van en el mismo, ¿sí? Fíjense, todos los TR van en el mismo. Y así, ¿eh? Si el TR tiene hijos, como los TH, van en otra tabulación. Ahora, si yo quiero poner para hacerlo más prolijo así, que vaya a continuación del otro, y está bien, no hay problema. Y es más, muchas veces se hace así para una cuestión de ahorrar espacio, porque yo entiendo que un TH ya es un elemento que no se le anidan normalmente muchas cosas más que texto. Entonces, si ustedes se fijan esto, queda lindo y queda resumido. ¿Sí? Entonces eso es válido y está perfecto. No hay problema. También queda ya a criterio del desarrollador esa parte. Con las listas pasa lo mismo. GG, bueno, porque les dije que para hacer estos laboratorios, para que les pongan las líneas, tienen que bajarse esta plantilla y usar siempre esta plantilla. ¿Sí? Pueden hacer todos los ejercicios en una sola o copiar y pegarla y ir haciendo copias para ir trabajando. ¿Sí? Simplemente lo que tiene esta plantilla es, como les mencioné, este tag style con algunos estilos para que puedan ver esas líneas y que les aparezca bien, tiene algún margen, algo para que les aparezca bonito. ¿Se suele comentar? Sí, se suele comentar. No tanto como en los lenguajes, porque a ver, como les mencioné al inicio de todo, HTML, y como bien vos sabes, Juan, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de estructura. Y normalmente a nivel de estructura ya con los tags se entiende y hay buenas prácticas para utilizar tags que definan que esta parte pertenece al footer de la página, hacia el pie, que esta parte pertenece al header de la página. Entonces ya con esos tags que son más orientativos y dedicados a selectores CSS, no influencian sobre lo que es la estructura en sí, pero para el programador le ayuda a orientarse en una página muy grande. De todas maneras, los comentarios en HTML se hacen así. ¿Sí? Se abre un tag con un signo de exclamación seguido de dos rayitas y se cierra simplemente con dos rayitas y el cierre de tag. Esto es un comentario.
Este tipo de comentarios, para el que no sabe, en el código a veces se usa mucho para avisarle a otro desarrollador o a uno mismo que esto se hizo, por ejemplo, por la clase del domingo. Es una forma de que si ustedes después, años después, vuelven a retomar una página, entiendan algo que hayan hecho que por ahí no tiene mucha lógica o es simplemente una guía. Pueden insertar comentarios de este tipo. Este tipo de comentarios no se ven, no se renderizan en la página. De nada. ¿Pudiste, Giselle? Bajándote la plantilla ahí, sí. Si no entienden algo, no están trabados, avisen. Es ahora o nunca, si no después en la semana. Hoy tengo una semana complicada de trabajo, así que voy a estar complicado. GG. Que lo baje, se abra. A ver. Venís acá y hasta aquí no tenés problema en darle descargar. Voy a descargar. Claro. Sí, eso lo hice. Pasa que Sí. cuando lo abro desde mi computadora, no Sí. me abre nada. Claro. ¿Por qué? Porque es así. Ahí te explico. Yo bajo la plantilla. Voy a minimizar esto. Le voy a sacar estas. Imagínate que bajé esta plantilla y si vos la abrís haciendo doble clic, no tiene nada. Está vacía, porque está para que ustedes la modifiquen. Para abrirla de modificar el código, clic derecho, abrir con, ¿sí? Notepad, abrir con Visual Code, con el programa que ustedes deseen que le estén editando. En mi caso es Notepad. Y ahí sí, ves la estructura. Y la idea es que aquí ya dentro del body empieces a trabajar con la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, decime y no hay problema. Lo vemos. Si vos pones en esta plantilla que te bajaste, la modificás, cuando vuelvas y le des F5, ya vas a empezar a ver la tabla. Pero sí, sí, al principio está vacía porque es justamente una plantilla. Es para que ustedes puedan hacer ahí los laboratorios estos. A ver, a ver. Este es el modelo Fabi. A ver. Vale, yo me instalé un par de complementos copados de autocompletado. ¿Hay un límite en los complementos que se pueden instalar en Visual Code? No, Visual Code. A ver, Visual Code es es un satélite, una herramienta de Visual Studio, que es un IDE más complejo y más pesado. El Visual Code lo que hace es usa la normativa de, bueno, yo te doy un IDE bastante pelado y lo que vos necesites lo instalás. El Microsoft, el Visual Studio es algo a la inversa, te instala muchísimas cosas que la mayoría no las utilizas y bueno, vas desde ahí, pero tenés todo. No hay un límite, lo que sí que a medida que más complementos y más complementos instales, el programa en sí va a consumir más recursos, como cualquier cosa, y bueno, por ahí notes que si instalaste muchísimas cosas, ande un poco más lento. Pero no tiene un límite de cosas. De hecho, con Visual Code puedes programar en muchísimos lenguajes. Puedes programar está hecho para programar en Angular, está hecho para programar en HTML, JavaScript, jQuery, Visual C Sharp, en un montón. Bien, Giselle. Si yo no sé, ¿no? Si
Yo te tengo más paciencia de la que vos misma te tenés a vos, ¿eh? No habla bien eso, ojo. Nah, bueno, ténganse paciencia. Yo entiendo que hay gente que estas cosas las ha visto, le va a salir de una y les pido que les tengamos paciencia a la gente que no la vio nunca, que para eso es este curso más que todo, para que lo veamos entre todos y vamos avanzando a poco. No sé, ¿alguien había prendido el micrófono, quería decir algo o fue casualidad? Bueno, déjenme ver cuál es el otro que les había puesto a continuación. Bueno, sí, los otros dos los vamos a dejar como ejercicios durante la semana. Para el que terminó este, le voy a pedir que avance con... Hola, Sí, Mati, eh, ¿cómo estás? Te hago una bien, pregunta. ¿Viste cuando, bueno, esta tabla la acabo de terminar de armar? bien, ¿Viste cuando pones TD y TH, sí, los TH te los pone alineados y en negrita? sí, Los otros te los pone alineados a la izquierda. sí. Esas cosas después las vamos a poder cambiar y todo eso, Sí, ¿no? sí, todo eso se puede cambiar. Sí, sí. Ah, bueno. La idea es que ahora nos concentremos en lo que es estructura porque, bueno, Ah, listo. esta primera parte es simplemente HTML y la estructura, lo que es estilo lo dejamos muy así por arriba, muy por arriba. No se preocupen por eso, no se preocupen si la letra les sale más chica, más grande, no, simplemente logren la estructura y cuando veamos CSS vamos a empezar ya a jugar con lo que es el diseño en sí. ¿Sí? Color y todo eso. Claro, sí, porque como les dije, todo se puede hacer desde el mismo HTML, pero ya a esta altura no se sugiere para nada, no se recomienda para nada. Claro. Bueno, gracias. Nada, de nada. Matías Sáenz dice, me estaría faltando cómo resultar el hoy, mañana y lunes. ¿Cómo resaltar? ¿Será? Mati Sáenz, el hoy, mañana y lunes. Claro, lo que dice Vane, tenés que poner, supongo que acá tenés el hoy. Sí, y el mañana, voy a hacer corto. Tenés que decir que esto es un TH. Reemplazar los TD por TH, todos. ¿Sí? Una vez reemplaces en la cabecera que esos TD son TH, que son Table Header, ahí sí te los va a resaltar con negrita. Perfecto. No, de nada. Bien, bien, bien. Me gusta que lo tomen de a poquito, paso a paso. Bien. Esto el que quiera seguir, lo puede hacer con datos comunes. Simplemente era para practicar el encabezado, más que todo. La última que vamos a hacer ahora es esta. Quiero que hagan esto. Agrupamiento. ¿Sí? Recuerden que agrupamiento es row span igual a 2, por ejemplo, para filas y col span igual a 2, por ejemplo, para columnas. El que se quedó en la anterior, siga nomás tranquilo, no hay problema. Vamos a ver si podemos terminar con estos estos dos.
Anidaste dos tablas sin querer. Así, gracias a la casualidad han salido grandes inventos, Juan, así que. Claro. Ale, ¿podrías poner los dos últimos ejercicios así, tipo, para que los veamos? Los dos últimos Sí. que les voy a subir, digamos, para hacer en la semana. Claro, el del tiempo y así, pero yo estoy Ah, todavía con el tiempo, así lo veo bien. De último le saco una foto ahí y va. sigo. ¿Este? Para. Ese. Ajá, A bueno. ver, espérate, dame 2 minutos. Listo, ahí podés poner el otro nomás, gracias. De nada. Igual para el que no llegue ahora a terminar, los voy a subir todos, igual a estos. Los voy a subir como imágenes. Como hicimos la vez pasada, los subo hoy en el transcurso del día, los subo todos como imágenes y a mitad de semana por ahí les subo la resolución y les voy a subir uno que va a ser integral, que va a ser bastante más complejo para el que quiera renegar más y la resolución la subo el sábado por ahí antes de la próxima clase para que veamos dudas y consultas. Así tienen para entretenerse un poquito. Se escribe así. A ver, lo dejé. Así. Igual, comilla doble, 2, comilla doble. Bueno, para el que quiera irse, por hoy terminamos. Yo igual me quedo un rato más para el que quiera hacer estos ejercicios ahora y sacarse las dudas. No hay drama, sigo un rato más, pero son libres. Con esto terminamos la clase de hoy y como les dije, en la semana, eh, perdón, durante el día les voy a estar subiendo los ejercicios para que si quieren hacer en la semana. Dale, Vane, nos vemos. Gracias por asistir. Un abrazo, Lucho. Gracias por asistir. Gracias, Virgi. Qué bueno que esta vez me pudiste escuchar bien. Ya me imagino que con eso ya se solucionó. Gracias a la Facu. Nos vemos el próximo domingo.
Giselle, te salió pero te quedaron desalineadas las filas. ¿En cuál estás? En el anterior, ¿no es cierto? Chao, Fabi. En el segundo. Desalineadas. A ver, déjame ver cómo era. No, ya me olvidé yo mismo cómo era. ¿Porque no te salió centrado? ¿Decís vos? ¿La cabecera? ¿O qué parte te salió? Claro, o sea, la cabecera y el soleado, mayormente soleado y parcialmente nublado, eso está todo bien, pero Sí. después donde están los grados centígrados me quedaron como más cortitos. Ah, sí, no te das problema. Lo que es formato, no te das problema. ¿Sí? Esto yo lo Ah, saqué de un ejemplo en la web y tiene algún tipo de, puede tener algún tipo de formato. Pero lo importante es que te salga de que te queden las sí, sí, columnas. Eso, el- la base está. eso, sí, sí, sí. Como le decía Mati, no se preocupen ahora, no se preocupe por el estilo. Ya después más adelante cuando veamos CSS, bueno, sí ya vamos a ver más que respeten alineaciones, títulos, ¿no? Colores de letras y eso. A ver, pasame el 3 de vuelta, poneme, por Ahí, favor. ahí va, va. Sí. Perdón, ahí está. Cintia, que te sirve que te ponga ejercicios. Bueno, sí, trato de tirarles ejercicios para que practiquen. Por ahí sí, es difícil. A veces los ejercicios que hay en la web requieren de una, te dicen HTML básico y ya te tiran cosas de CSS y es todo como muy junto, así que trato de darles ejercicios que vayan muy paso a paso, así lo van pudiendo asimilar. Así que en lo posible, bueno, y si por ahí se les hace corto alguno que requiera más ejercicios, podemos ver. En la semana me dicen si no les basta. El que les voy a tirar a mitad de semana es bastante complejo. Desde ya. Es bastante larguito para que se puedan entretener bastante con ese, que es este. Se los adelanto. Ahí van a tener para laburar. Les voy a tirar un tip también. Pero eso en la semana, no se preocupen. No, está bien. Es que les dije que la base de que aprendan esto es ejercitándose. Y por ahí sí, yo los entiendo. Si se sientan a tratar de hacer algo ustedes, por ahí les resulte más difícil. Pero lo que pueden hacer es, por ejemplo, decir, bueno, a ver cómo hice yo con el recetario. Supónganse que ustedes quieren hacer un recetario. Entonces pueden tener la primera página con la lista de recetas y se van haciendo una página por recetas. ¿Sí? Si estamos viendo tablas y bueno, por ahí tomen un ejemplo de su vida cotidiana, de su vida real, de las cosas que hagan, que digan, che, ¿qué puedo hacer? Y si yo hago, por ejemplo, quiero anotar en una página web mis resultados de la clase de spinning, cuándo tengo clase de spinning, cuándo no, si la hice, no la hice, lo pueden todo poner en una página, en una tabla. Traten de ir poniéndose ejemplos de su vida cotidiana, porque les va a ser más fácil y de paso quizás por ahí pueden hacerse una página que les resuelva algo, que sería lo ideal. Tampoco quieran volar tanto porque es muy básico lo que hemos visto hasta ahora, tengan paciencia, pero vamos a ver cosas muy interesantes más adelante y con eso ya van a poder hacer unas lindas web. Bien, Mati. Shh, eu. Disculpen, pero mi perro por ahí se pone loco.
vienen, ¿cómo vienen con este? ¿Le salió? ¿No le salió? Se les complicó la vida. Dale, Cintia. Nos vemos. Que tengan buena semana. Es como armar el cubo mágico. Sí. Juan dice, ¿eh? No te estaría saliendo por el Rose Pan. Sería. A ver. El segundo, ajá. Sería algo así. Table. Dos filas. Tere, tere. Dos filas y cuatro columnas, si no me equivoco. Sí. Sí. Así. Vamos a poner así. En la primera tenemos A. En la segunda fila tenemos C. Y acá la magia está en lo que son las segundas columnas. En la primera es una B y es la de origen, la que va a tener Rose Pan. Rose Pan. Pan igual a 2. Y como me estoy estirando para abajo, la segunda columna de la segunda fila es la que desaparece. Así. Lo debería guardar dentro. Ahí está. Sí, me imagino que sale bien. Por las dudas lo voy a hacer aquí, a ver. Ahí está. Bueno, ya les tiré la resolución de este. El Rospan como atributo del TR, claro. No. Rospan y Colpan van siempre como atributos de las columnas. De los TD o TH. No sé. Y el primero sería algo así. ¿Está? Este sería el primero.
Y ese sería el segundo. Fíjense que no les pase como le pasó a Juan, por ahí, que se confundan y lo quieran agregar como propiedad del TR. No, siempre va sobre un TD o un TH. Buenísimo, Mati. Te salió horrible. Y seguramente se te empezó a correr, ¿no? Y sí, por ahí pasa si le erras a la columna o a la celda que tenés que eliminar, se te va a descuaringear todo. Dale, Mati. De una, sí. Nos vemos el próximo domingo. Chau. Fíjate, Gise, que acá está la respuesta del primero y del segundo, para que compares. Sí, sí, no se preocupen que la clase la subo ahora. Apenas cortemos acá, ya la dejo subiendo y después de que se sube tarda un rato en procesarse porque bueno, es un archivo grande, pero seguramente ya para la noche o mañana ya se puede ver desde el Drive. Dale, Juan, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo, che, cuídate.